Hola, en este video vamos a realizar un problema de movimiento circular. Vamos a dar paso a la lectura del enunciado. Dice, la partícula se mueve en trayectoria circunferencial de 2 metros de radio, como se muestra en la figura, ¿ya? Esta parte del reposo desde el punto A más bajo de su trayectoria y se mueve en sentido horario con una aceleración angular constante, es decir, se mueve en este sentido con una aceleración angular constante, por tanto se trata de un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿ya? En el instante t igual a 1 segundo, la partícula se desprende de su trayectoria. Cuando han transcurrido 2 segundos desde que comenzó el movimiento, determine respecto al sistema de referencia que justo el origen pasa por el punto A, aquí lo podemos ver señalado en el dibujo, y tenemos que calcular el vector posición de la partícula, el vector velocidad de la partícula y el vector aceleración de la partícula, ¿ya? Bueno, comentarles de que la partícula, justo cuando lleva 1 segundo de movimiento, se va a desprender, ¿ya? Y el segundo restante para completar los 2 segundos va a tener un movimiento que va a depender de dónde se desprenda la partícula. Imaginemos que se desprende acá, va a salir con un lanzamiento vertical. Si se desprende acá, saldrá con un movimiento parabólico en un lanzamiento horizontal. Si se desprende aquí, el vector velocidad apunta hacia abajo, así que tendrá un lanzamiento en la vertical hacia abajo. Por tanto, es importante poder determinar cuál ha sido el ángulo que ha descrito la partícula A justo al momento de desprenderse. Por ejemplo, si se desprendiera por acá, tendríamos que sale con un movimiento parabólico, ¿ya? Porque se ve afectado por la aceleración de gravedad, que es un vector que apunta hacia abajo. Igual de la misma manera, si se desprende acá, también tendría un movimiento de tipo parabólico, ¿ya? Por tanto, para determinar tanto la velocidad como la posición de la partícula a los 2 segundos, es necesario primero encontrar ese ángulo que se ha desplazado. Procedemos a su resolución. Acá rescatamos algunos datos que nos da el enunciado del problema, como el radio, la aceleración angular, nos dice que se mueve en sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, recuerden que los ángulos se miden positivo en sentido contrario de las agujas del reloj y negativo en sentido de las agujas del reloj. Entonces, es necesario conocer para 1 segundo en qué ángulo justamente nuestra partícula ha descrito para ver en qué punto se desprende, ¿ya? Esto es todo lo que tenemos que calcular: el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración para un tiempo de 2 segundos. Como necesitamos conocer el ángulo que ha girado la partícula, se puede hacer esto de más de una manera, ¿ya? La clave está en fijar criterios y que ustedes sean coherentes con ese criterio. Por ejemplo, si nosotros decidimos tomar origen de medida de ángulo justo en este punto, en ese caso el ángulo inicial va a ser igual a 0, porque a partir de ahí empiezo a medir los ángulos. También la velocidad angular nos dice el enunciado que es nula. Entonces la aceleración angular en este caso, como va girando en este sentido, ¿ya?, que es el que tomé inicialmente como positivo, la describo como positiva. Por tanto, el desplazamiento angular va a ser igual a la velocidad angular inicial, que es nula por el tiempo, todo esto es 0, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Multiplico 1/2 de la aceleración angular por ese tiempo de 1 segundo, porque el segundo se desprende, y esto nos da un ángulo de 3π², que si lo pasamos de radian a grado sexagesimal por este factor de conversión, nosotros tenemos que es un ángulo de 135 grados. Por tanto, nos vamos al dibujito. Aquí hay 90. 90 más 45 son 135, por tanto aquí va a estar nuestra partícula, ¿ya?, que está justo en el borde de
no sé si es un disco, lo que sea, pero no nos va a importar qué es lo que es, pero nos está diciendo que gira con movimiento circular uniformemente variado. Aquí se encuentra, ¿ya? Por tanto, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, va a formar un ángulo geométricamente fácil poder determinar, además este ángulo es 45, este va a ser 45, entonces tenemos que el radio es perpendicular con la tangente, así que este ángulo va a ser de 45, ¿ya? Fíjense que aquí además calcula la rapidez angular aplicando la ecuación del movimiento circular uniformemente variado, como la aceleración angular por el tiempo, es 3 pi medio radianes por segundo, que si multiplicamos por pi, el valor que da la calculadora nos da 4,71 radianes por segundo. Es necesario conocerla para poder evaluar la rapidez que tiene la partícula cuando ha descrito justamente ese ángulo, que es el producto del radio por esa rapidez angular calculada, ¿ya? Eso nos da una rapidez de 9,42 segundos. Otra forma de poder calcular ese ángulo sería considerar, por ejemplo, el origen aquí, en este punto, el origen de ángulos, ¿ya? Por tanto, esto es 180 más 90 serían 270 la posición angular inicial para A, ¿ya? El sistema de referencia aquí que vamos a utilizar va a considerar que hacia acá los ángulos son positivos y hacia acá van a ser negativos, ¿ok? Por tanto, aquí tenemos que este sentido es positivo, este sentido es negativo. Como la partícula va en lleva este sentido, la aceleración angular desde el punto de vista vectorial va a tener el mismo sentido que la velocidad angular. Por tanto, esa aceleración angular la consideramos como negativa. Aquí lo podemos ver, ¿ya? Entonces, el ángulo inicial, donde está el punto A medido con respecto al origen de medición de ángulo que está en el punto O, es 3 pi medios. Y la aceleración angular es negativa porque consideramos esto como positivo y esto como negativo, y como se mueve en ese sentido, la consideramos negativa. Entonces, si reemplazamos todos esos datos en la ecuación para el desplazamiento angular, aquí la tenemos, reemplazamos todos los valores numéricos considerando que este es 3 pi medio, que esta aceleración angular es negativa, y nos da 3 pi cuartos radianes, ¿ya? Si multiplicamos y pasamos de radianes a grados hexagesimales, nos da 135 grados, pero medido con respecto al origen de angular que está en el punto O. Por tanto, volvemos al dibujito. Si medimos 135 grados desde acá, en el sentido antihorario como positivo, llegamos justamente al mismo punto. Es decir, de la forma 1 lo hicimos de aquí a acá, que eran 135, y de la otra forma que consideramos el origen acá, nos da 135, ¿ya? Así que se queda en el mismo punto. Aquí tenemos el vector velocidad. Por tanto, ahora es fácil conocer tanto la posición como la velocidad de la partícula justo en el punto de desprendimiento, ¿ya? Si volvemos al dibujo, la posición será menos r coseno de 45, esta sería la posición en el eje X de la partícula en el punto B, y la posición en el eje Y sería r más r seno de 45, ¿ya? Todo esto nos da un valor que aquí lo tenemos, de menos 1,41 metros más 3,41 metros en el eje Y y J respectivamente, que va a ser la posición que tiene la partícula justo en el momento de desprenderse, ¿ya? De manera... aquí volvemos al dibujo para que vean las componentes del vector velocidad, que forma un ángulo de 45 con el eje horizontal. Por tanto, va a ser la rapidez por el coseno de 45 en el eje X y la rapidez por el seno de 45. Acá la tenemos. Sustituimos los valores de rapidez que ya habíamos calculado aquí
y el resultado para la velocidad que tiene en el momento de desprenderse son estos valores, este valor que tenemos acá. Luego, cuando se desprende de ese punto, nuestra partícula adquiere un movimiento parabólico porque se ve afectada por la aceleración de gravedad que está en la vertical, ¿ya? Recopilamos los datos para ese movimiento parabólico. Su posición inicial serían las mismas componentes de la partícula en la cual se desprendió en el eje X y en el eje Y. Componentes iniciales en el eje X y posición inicial en el eje Y. Velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje Y. Entonces, tiene un segundo adicional para completar los 2 segundos de movimiento parabólico y procedemos a calcular, tenemos que calcular el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. En el caso del movimiento parabólico, la aceleración de gravedad solamente afecta a la componente de la posición en el eje Y. La componente de la posición en el eje X se trata como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme, ya que no hay aceleración en la dirección del eje X. Esto nos da la posición inicial en el eje X más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Reemplazamos los valores numéricos de los datos iniciales para nuestro movimiento parabólico y nos da un valor de 5,25 metros en el eje X. Y en el eje Y, bueno, aquí es válida la ecuación de lanzamiento vertical y caída libre, pero no se olviden que esta velocidad, a ser coherente, tiene que ser la velocidad, la componente vertical de la velocidad. Así que reemplazamos los datos, operamos y su valor nos da 5,17 metros, ¿ya? Ahora aprovechamos para calcular la velocidad tanto en X como la velocidad en Y. Esa velocidad en X es constante, por tanto es igual a la velocidad inicial en el eje X de 6,63 metros por segundo. Pero en el eje Y se ve afectada por la aceleración de gravedad. Así que a la velocidad inicial en el eje Y le quitamos la aceleración de gravedad que consideramos en este problema como 9,8 metros por segundo al cuadrado y el resultado nos da menos 3,14. Por tanto, esto nos permite escribir las componentes tanto de la velocidad como de la aceleración, las componentes de la posición y de la velocidad, ¿ya? Las componentes de la posición van a ser en el eje X 5,25 metros por el vector unitario Y y 5,17 metros por el vector unitario J. Las componentes de la velocidad van a ser 6,66 metros por segundo en el eje X y menos 3,14 en el eje Y. Usamos la representación vectorial que utilizan los vectores unitarios Y y J respectivamente. Ahora, para el caso de la aceleración, a los 2 segundos ya está sometido a la aceleración de gravedad. Es la única que está actuando. La partícula está con un movimiento parabólico, por tanto, a la única aceleración a la cual se ve sometido es la aceleración de gravedad que como vector apunta hacia abajo y está en el eje vertical, por eso colocamos el vector unitario J. ¿Ya? Con esto damos por terminado nuestro problema.